Ciudad de Nueva York, 1909. Miles de mujeres, la mayoría de ellas inmigrantes adolescentes, que apenas si podían hablar inglés, trabajando 70 horas a la semana en talleres clandestinos, sin la más mínima idea de derechos laborales, soportando abusos de todo tipo por parte de los patrones, sin apenas tiempo para comer, para ir al baño, para lo más básico. Hartas de los abusos, iniciaron lo que hoy conocemos como el levantamiento de las 20,000. Fue la huelga más grande y más importante de los Estados Unidos hasta entonces, lideradas por figuras como Clara Lemlich, quien interrumpió una asamblea para decir: he escuchado a los oradores y no tengo más paciencia para palabras. Soy una trabajadora y propongo una huelga general. A pesar del frío, los arrestos policiales, los maltratos, los abusos por manifestarse, las palizas de aquellos que contrataron los que tenían el poder solamente para dañarlas, resistieron hasta 1910. Por supuesto, no con un saldo blanco, pero se lograron mejoras en salarios y en jornadas. Este espíritu de hechos y no solo palabras fue el que inspiró a Clara Zetkin a proponer en ese mismo año una huelga de mujeres, en ese mismo año en Copenhague, un Día Internacional de las Mujeres. Y es por eso cuando en la actualidad vemos escaparates llenos de flores o de felicidad de la mujer, pues hay algo como que se siente un poquito raro, ya que el día 8 de marzo pues no nació precisamente con ese toque romántico y dulce, sino que es el resultado de una lucha, de gente que sufrió, de gente que se la rifó para que hoy tengamos más derechos, por lo menos de los que teníamos entonces. No es una fecha vacía, y cada vez que el mercado y la mercadotecnia pretenden borrar este día y sustituirlo por un segundo día de San Valentín, pues como que se borra un poco la memoria de las mujeres que fueron arrestadas, que fueron violentadas por querer exigir sus derechos. El día de hoy no te quiero hablar de ciencia, el día de hoy quiero únicamente tener una pequeña charla contigo para platicarte alguna de las cosas. Yo no soy ni lejanamente experta en el tema, pero he investigado algunos datos y tal vez te sean de interés. A pesar de los logros sindicales gracias al levantamiento de las 20,000, en 1911, también en la ciudad de Nueva York, algunas fábricas como la Triangle Shirt Waste Company, referida también en algunas lecturas como la fábrica textilera de algodón, se negaban todavía a mejorar las condiciones laborales. Esta intransigencia derivó en una de las peores tragedias laborales. Probablemente esta te suene un poquito más porque se volvió como un estandarte del movimiento femenino. El 25 de marzo de 1911, un incendio arrasó con esta fábrica en la ciudad de Nueva York. Debido a que los supervisores habían encerrado a las trabajadoras bajo llave para que no pudieran salir a comer o siquiera salir al baño, derivó en esta tragedia en la que fallecieron 146 personas, de las cuales 123 eran mujeres, debido al incendio que se había generado. Esta tragedia evidenció muy crudamente las condiciones de explotación que estaban viviendo algunas mujeres, inmigrantes sobre todo, y debido a esta vulnerabilidad es que no podían también reclamar. Pero también, se oye bastante cruel decirlo, pero gracias a esto fue que hubo un gran impulso a las reformas laborales, especialmente para las mujeres. La lucha de las textileras, como así se le conocía en aquel entonces, cruzó fronteras, no solamente se quedó en Estados Unidos. En el marco de la Primera Guerra Mundial, el 8 de marzo de 1917, 6 años después del incendio en la fábrica de Nueva York, miles de mujeres del sector textil en Petrogrado, en Rusia, iniciaron una huelga masiva. Exigían pan y paz en respuesta a la escasez de alimentos que se vivía por aquellos tiempos, además de la muerte de millones de soldados en el frente de batalla. Y sus movilizaciones fueron esa chispa que encendió la Revolución Rusa. La historia de la lucha sindical de las textileras y sus muy trágicas pérdidas son el cimiento ideológico, el marco para que hoy podamos conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Líderes socialistas de la época, como Clara Zetkin, impulsaron la conmemoración anual de esta fecha, precisamente para honrar esa valentía, ese coraje y ese activismo de las mujeres que tuvieron el suficiente valor para levantarse, para alzar la voz y defender los derechos de ellas y de otras mujeres. Estas mujeres que desde las fábricas de Nueva York hasta las fábricas de Rusia se negaron a retroceder. Dijeron no más y no más. Sentaron un precedente para exigir condiciones dignas, derechos políticos, como el voto, por ejemplo, del que hoy podemos disfrutar, y el fin de la discriminación por género. Si bien actualmente todavía tenemos bastantes problemas en muchos ámbitos debido a la inequidad de género, estas mujeres que lo dieron todo por aquellas que ni siquiera conocían, que ni siquiera habían nacido, aún al día de hoy tenemos bastantes mejores condiciones que en aquellas épocas. Sin embargo, esta lucha no ha terminado. Aún hay muchísimas brechas.
hay muchísimos puntos a los que no hemos llegado. Y es por esa razón que hoy no celebramos, hoy conmemoramos. Y lo hacemos mirando las cifras que nos demuestran que esta tarea aún está incompleta. Si bien hoy las mujeres tienen niveles educativos récord como nunca antes, en muchos países de América Latina y aún de Europa, las tasas de finalización de estudios son iguales o incluso mayores a las de los hombres. La paradoja está en que a pesar de esto, pues el esfuerzo no se está reflejando en los bolsillos. El informe de 2025 nos dice que persiste una brecha de implementación, ya que tenemos títulos universitarios, pero ni los puestos de mando ni los mismos salarios que nuestros colegas masculinos. Existen lugares como IBEX 35 en España, que ya superó el 41% de mujeres que se encuentran liderando consejos, la mayoría de ellas consejeras independientes, aunque no presidentas ni CEOs, pero con un poder ejecutivo real. Según el Foro Económico Mundial, de 2025 al ritmo actual, la paridad económica total no llegará sino hasta el siglo 2022. En sectores de alta tecnología como la IA y STEM, por cada mujer graduada hay una proporción abrumadora de hombres. Lo que es peor, la brecha de graduados en STEM se ha estancado en la última década. Que este 8 de marzo el mejor regalo no sean flores, sino el compromiso de cerrar esta brecha. Es lo que estamos necesitando. El 2026 sí nos encuentra con leyes más fuertes, pero con una realidad que aún persiste y que se resiste a cambiar. Honremos entonces a las textileras de 1910, a las huelguistas de Rusia, a las mujeres que se manifiestan cada 8 de marzo, porque sean las formas o no, tienen el valor suficiente para levantar la voz. Un beso a todas esas valientes.